¿Qué tal? Espero te encuentres bien. Quiero recordarte que Proyecto Lumen Gentium no es más que un medio de difusión de contenido cívico, cultural y religioso que busca coadyuvar al saneamiento del tejido social desde la perspectiva cristiana. Por lo tanto, no debe ni puede tomarse como imposición lo que se comente y o comparta en este video u otros que se generen para este canal. Basándonos en el artículo 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos es parte, iniciamos, esperando sea de tu agrado el contenido, no sin antes pedirte que antes de que emitas algún comentario en la caja de comentarios, escuches y observes bien este contenido audiovisual para que logres comprender la información que se te brinda. Dicho esto, comenzamos. Martes 22 de abril de 2025. Estoy grabando este video porque, bueno, la verdad, me nació hacerlo. Voy a hablar de cosas fuertes, voy a hablar de cosas que a lo mejor no te van a gustar, que a lo mejor sí te van a gustar, pero la verdad, eso es algo que a ti te corresponde. A mí me corresponde informar, a ti te corresponde darle la mejor o la peor interpretación a lo que escucharás y a lo que verás eh, durante todo este video, pues sí, durante todo este video y también durante los videos que vayan saliendo para el canal. El día de ayer, desgraciadamente, falleció el Papa Francisco a sus 88 años de edad. Como bien lo mencioné, hoy es martes 22 de abril de 2025, horario de México, y ayer, 21 de abril de 2025, falleció el Papa Francisco. Este video se llama ¿Qué iglesia necesitamos ser ahora que tengamos un Papa nuevo? Y esa es la pregunta real que todo católico, que todo cristiano debe de estarse haciendo. ¿Qué iglesia necesitamos ser? Porque es muy fácil, en verdad se los digo, es muy fácil exigir que el Papa, llámese como se llame, siempre sea lo más ortodoxo posible, lo más correcto posible, lo más evangélico posible. Pero el laico, ¿qué responsabilidades va a tener? Porque no nada más se trata de andar responsabilizando a la cabeza de la iglesia. Aclaración, ¿eh? Cabeza visible y cabeza de la iglesia visible de Cristo. Porque es cierto, y nadie ha dicho lo contrario, la cabeza de la iglesia es Cristo, pero la cabeza visible y la cabeza de la iglesia visible es nada más y nada menos que el Papa, que en este caso fue Francisco. Hoy no contamos los católicos con Papa. La sede está vacante, ¿sí? Como se diría en latín, sede vacante, que significa que no hay nadie en el lugar. En este caso, no hay nadie sentado en la silla de Pedro. Yo he estado reflexionando, he estado pensando acerca de lo grave que ha sido que los laicos no se involucren en la iglesia. Porque la realidad de las cosas es que los laicos no se están involucrando en la iglesia. Por varias razones. Vamos por la más básica y vamos por la más rebuscada. La más básica, pues no quieren, no les interesa, no es de su agrado. Y sobre todo si no tienen un papa a modo, ¿verdad? La más rebuscada, bueno, pues la mayoría de la gente trabaja, tiene trabajos de tiempo completo, es imposible ir a misa. Entonces, son muchas cosas por las cuales los laicos no se están involucrando en la iglesia. Pero a mí me deja, pues la verdad me deja triste
todo lo que se ha estado comentando acerca del Papa Francisco, que si es el o era el anticristo mismo, que si era un hereje. Yo como laico católico, porque soy católico, no me voy a estar expresando así de ningún papa. Yo no soy nadie para andarle diciendo a nadie hereje, blasfemo, apóstata, porque mi lugar dentro de la iglesia no es ese. Mi lugar dentro de la iglesia, sí, mi lugar dentro de la iglesia es nada más y nada menos que obedecer a los pastores, que en este caso, por ejemplo, pues lo fue durante 12 años el Papa Francisco. Ahora que se elija un nuevo papa, tendré que obedecer al nuevo papa, sea liberal, sea progresista, sea conservador, sea como sea. Qué bueno que ya toqué esta parte de la ideología. Qué bueno que ya toqué esta parte de cómo convive un pontífice con las ideologías que están impregnadas en la iglesia, con las ideologías que se han ido infiltrando en la iglesia. Porque es incorrecto decir que si el Papa, llámese Papa Enrique o llámese el Papa, no sé, San Pío XIV, es de derecha, entonces ese Papa es correcto y está bien. Pero si el Papa de los nombres que ya he comentado es de izquierda, entonces está mal. El Papa de la Iglesia Católica no tiene por qué ser ni de derecha ni de izquierda. No tiene por qué ser ni conservador ni progresista. El Papa de la Iglesia tiene que ser cristiano. El Papa de la Iglesia tiene que ser cristiano. Lo repito una vez más, el Papa de la Iglesia tiene que ser cristiano. ¿Por qué? Porque el Papa es el sucesor directo del apóstol San Pedro. Recordar que Jesucristo, y está escrito en la Biblia, hay quienes les gusta muchísimo hablar de Biblia, pero no la practican, no la viven, no la interpretan como debe de ser, ¿no? Está escrito en la Biblia que Jesucristo dijo que en Pedro iba a edificar a su iglesia, o edifica a su iglesia. Y Pedro es el apóstol Pedro. Los cristianos primitivos, los cristianos de los primeros años de la iglesia, fueron dirigidos por Pedro el apóstol. Y de ahí se hace la iglesia apostólica, romana. ¿Por qué romana? Porque su sede se estableció en Roma. Precisamente porque una de las cosas que originó que el cristianismo pudiese ser universal fue la caída del Imperio Romano. Ahí es donde se establece la sede de la iglesia. La catedral o la parroquia, como le quieran llamar, más antigua de la historia es una parroquia que se llama Archibasílica de San Juan de Letrán. Esa fue la primer basílica de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo. Yo en este momento no voy a andar hablando que si la Reforma Protestante, que realmente fue una revolución, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es ver desde los orígenes, hablar de los orígenes un poco, porque son más de 2000 años de historia, y hablar de la actualidad. Entonces, el Papa que venga después del que acaba de fallecer y el que venga después del que se va a elegir, no debe ser de derecha o de izquierda, conservador o progresista. Ya lo dije, tiene que ser cristiano. Como he estado platicando de que en la iglesia se han estado infiltrando ideologías, estoy hablando de todas. Ecologismo, capitalismo, comunismo, derechismo, izquierdismo, todas esas. Y con todas esas tiene que estar conviviendo, o tienen que estar ya conviviendo, pues los papas. Lo comenzamos a ver
Con Benedicto XVI lo vimos mucho, con el Papa Francisco, en paz descanse, y lo veremos con el que venga. Hay gente que durante los 12 años del pontificado del Papa Francisco no se cansó de creerse más católica que él, de creerse más cristiana que él, de creerse superior a él. Comparto un pensamiento que más que un pensamiento es la realidad. Qué bueno que todas estas personas que se dicen tradicionalistas y que se dan golpes de pecho y que luchan por una tradición que ya no ni siquiera se asemeja a la tradición de la iglesia primitiva, porque todo ha ido evolucionando, ¿sí? Toda esta gente, qué bueno que ni siquiera toma decisiones dentro de la iglesia misma. Qué bueno. Porque quieren estas personas un papa a modo. Así como los progresistas quieren un papa a modo, esta serie de pseudocatólicos quiere un papa a modo. Y el papa no está al servicio ni a disposición de nadie en específico ni de ningún grupo en específico. El papa está al servicio de la Iglesia Católica y por ende de Cristo. Cuando empezamos a confundir ciertas cuestiones y queremos que el Papa sea de derecha y no católico, dejamos de comprender el Evangelio. El Papa Francisco, su pontificado lo basó muchísimo en la práctica de la humildad. Él renunció al anillo de oro, renunció a los zapatos que Prada ya le había hecho, la marca Prada, ¿no? Renunció a muchas otras cosas. Él prefirió usar sus zapatos ortopédicos. Él no quiso utilizar coches de lujo. Él ni siquiera vivió dentro del Vaticano mismo, sino en Santa Marta. Hizo muchas cosas a favor de los pobres. Que obviamente ese tipo de cosas pues no fueron completas, porque Jesucristo nos dijo que los pobres nos van a acompañar toda la vida. Siempre habrá pobres. Nunca en la historia de la humanidad habrá o nos enteraremos de que todos somos ricos en cuestión económica. La pobreza y la riqueza se pueden vivir, sentir y practicar de diferente manera. No solamente existe la pobreza económica, existe la pobreza espiritual, la pobreza moral, la pobreza de amor, que sería carencia de amor. Y lo mismo, abundancia en amor, abundancia en lo material, abundancia en la sabiduría, abundancia de espiritualidad, abundancia de religiosidad, etcétera. El Papa Francisco la tuvo difícil. Fue el Papa del siglo XXI. Un Papa que tuvo no solamente que lidiar con ideologías colonizadoras, como él haría mención en vida sobre la ideología de género, por ejemplo. Tuvo que lidiar con todo el escándalo de abusos de sacerdotes que durante mucho tiempo muchos quisieron callar, que durante mucho tiempo nadie se atrevía a hablar, pero que todo el mundo ya sabíamos, incluyéndome. Yo soy católico, soy cristiano, obviamente, pero no por eso, si conozco de alguien que ha hecho el mal, le voy a incentivar que lo siga haciendo o voy a ser su tapadera. Es obvio que si yo me entero de algo que está mal, lo voy a denunciar. El Papa Francisco, en vida, se reunió con víctimas de esos abusos cometidos por esos sacerdotes. Y eso a la gente no le importa. Le importa más que hablen latín y que, eh, en fin, muchas cosas de ese estilo que no dejan de ser importantes. Pero yo me pregunto, este tipo de personas que traen en la cabeza. Porque para decir que alguien es mejor que uno, o que yo, ¿no? Hablando en tercera persona, soy mejor que una persona, lo tengo que demostrar. Y aún así demostrándolo, la verdad de las cosas es que no podría hacerlo. Porque en cuestiones cualitativas no hay manera
de demostrar que alguien es mejor que otro. No porque yo rece en latín significa que soy más católico que tú. O no porque tú reces en español significa que eres menos católico que yo. Para nada, por ahí no van las cosas. Hay gente que ni siquiera sabe expresar el por qué el Papa Francisco fue un mal papa. Para mí, fue un buen papa. Fue un papa que intentó entender a la juventud, que intentó acercar el Evangelio a los jóvenes, que intentó escuchar al mundo, no para darle gusto, sino para saber también cómo hacer introspección dentro de la iglesia. Porque en la iglesia, déjame decirte, y si ya lo sabes, qué bueno, y si no, en este momento lo vas a saber. En la iglesia no todo es color de rosa. La iglesia está en crisis. Sí, están aumentando el número de católicos en el mundo. Sí, está habiendo avivamientos de fe interior. Pero eso, la verdad es que no significa nada a comparación de la crisis que hay. Muchas personas ya no están yendo a misa. No solamente por las razones que ya di de si no quieren o no les gusta o porque tienen trabajo. Es porque ya no están confiando en los sacerdotes. ¿Y por qué ya no confían en los sacerdotes? Precisamente porque hay sacerdotes que están dentro de la iglesia que no tienen vocación sacerdotal, que su lugar no es ese. Y si tú eres un sacerdote y me estás escuchando y te choca lo que estoy diciendo, padre, sea honesto consigo mismo y con Dios. ¿Usted en dónde debería de estar? ¿Divulgando y predicando el evangelio o sirviendo de otra manera a Cristo? No podemos pretender que el Papa sea el único bueno y correcto de la historia. También uno como laico tiene obligaciones, tiene responsabilidades que son irrenunciables. Y una de esas responsabilidades y obligaciones que son irrenunciables es expresarse con probidad y decencia del Papa en turno. Un católico no tiene permitido estar hablando pestes de la cabeza de la iglesia visible, de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es blasfemia en contra del Espíritu Santo y apostasía en contra de la iglesia misma. Luteros ha habido demasiados, ¿eh? No porque estemos en el siglo XXI significa que ya se van a acabar los luteros, que se van a acabar los calvinos, que se van a acabar los Smiths. No porque estemos en el siglo XXI significa que todo eso ya terminó. A ver, en Medio Oriente vuelve la persecución en contra de los cristianos. En México estamos viviendo otra vez época de mártires. Gente que fallece predicando el evangelio. Sacerdotes que el crimen organizado, que los señores de la guerra han desvivido por hacer bien su trabajo. Entonces, que no se les haga descabellado que va a haber luteros que avienten veneno en contra de la Iglesia Católica, en contra del Papa en turno. Luteros hay en el protestantismo y en el catolicismo. Pero tú, que me estás escuchando, debes de aprender que si está en ti, puedes hacer la diferencia. Y si no, puedes buscar hacer la diferencia. Este canal, como bien lo sabes, es cívico, cultural y religioso. Hoy estamos hablando de quien fuera el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Pero mañana vamos a hablar de otros temas más difíciles. Lo que pasó el día de ayer, 21 de abril, no es para nada algo menor, no es algo relativo o relativista. Un papa ha muerto. Y a lo mejor para muchos es muy normal que exista un papa, pero la existencia de un papa, llámese Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, los anteriores, significa la continuidad de la iglesia.
En estos momentos no es que no exista iglesia, porque claro, para eso están los obispos y cardenales de todas las naciones del mundo que son católicas, que son prácticamente todas, excepto en donde está prohibido el catolicismo. Pero la sede está vacante. ¿Y eso qué significa? Que ahorita no nos podemos estar andando con payasadas y estupideces acerca de que necesitamos un papa que sí sea católico. Eso es anatema y no tiene sentido decirlo. Por sí misma la palabra papa es católica. Entonces, yo llamo a la unidad de los católicos independientemente de sus ideologías políticas, porque las ideologías políticas es lo que son, ideologías políticas que deben de estar afuera de la iglesia, lejos del altar, lejos del confesatorio, lejos de la comunión, lejos del Santísimo. A Cristo poco o nada le importa si eres de izquierda o eres de derecha. Si no eres católico y no predicas el Evangelio, da absolutamente lo mismo. Tengo amistades que antes que ser católicos o antes que ser cristianos, son de derecha, son pro Milei, pro Agustín Laje, o la horda de progres como Simone de Beauvoir y todas estas feministas que la verdad es que poco o nada han aportado a la humanidad. No, yo, antes de cualquier ideología que sea, yo soy católico, apostólico, romano, y yo así me voy a morir, siendo católico, apostólico, romano. Te diré una cosa, a lo mejor has llegado hasta aquí para ver qué otras tantas cosas digo, o a lo mejor no, a lo mejor solamente quien me está escuchando es quien se quedó porque le interesó el video. Pero te voy a decir una cosa, la realidad de todo esto es que no podemos estarnos permitiendo hablar como estamos hablando de la iglesia. Como ya lo he comentado, la iglesia está en crisis. Como ya lo he mencionado, no vivimos en los mejores años de la iglesia. Y mientras unos se dividen porque el Papa era de derecha o que porque el Papa era de izquierda, los enemigos que están allá afuera, que sirven al demonio, a Satanás, a Lucifer, se burlan de nosotros. Se ríen y dicen, mira, ni ellos mismos creen en las promesas de su Cristo, no de Jesucristo, ¿eh? Ni ellos mismos creen en su iglesia. Se saben derrotados, se saben divididos. ¿Qué digo? No es un secreto que estamos divididos dentro de la iglesia católica. No es una mentira que existe la división dentro del cristianismo. La división dentro del cristianismo se dio desde muchísimo antes de este siglo y se llama Revolución Protestante. Antes de esa revolución protestante también fue el cisma ortodoxo, nada más que con nuestros hermanos ortodoxos sí hay comunión. Con los hijos de Lutero, de Juan Calvino y John Smith no hay una reconciliación real. No la hay. Por más que los que se dedican a estas cosas, que son quienes se dedican a realizar diálogos ecuménicos, digan que tenemos que buscar la reconciliación con los hermanos separados, nosotros, y yo sí se lo digo a todo aquel que piense y que crea que es una obligación del católico hacerlo. Está mal. Nosotros no tenemos por qué buscar a los que se fueron, a los que salieron de nosotros. Ellos son los que, mediante el paso de sus años de vida, tendrán que hacer introspección y decir, ¿habré vivido o estaré viviendo una verdad o estaré inmerso en una mentira? Y cuando se hagan esa pregunta y se la resuelvan, y probablemente digan, estoy inmerso en una mentira, vendrán a la Iglesia Católica. Mientras tanto, ellos que sigan ahí.
tienen derecho a existir. ¿Por qué saco este tema a colación? Porque la gente que escupe veneno en contra del Papa, llámese Francisco o como se llame, están peor o igual que los que son protestantes. Porque mínimo el protestante reconoce que no se va a constreñir a un Papa, pero el católico, cuando tiene el firme compromiso de serenarse, ser manso ante la autoridad que Dios designó, y aún con ello niega que el Papa sea legítimo o tenga autoridad, considero que es más reprobable. Por tres cosas. Uno, lo saben. Dos, es anatema. Y tres, es incongruente por sí mismo. Por eso es anatema. Yendo a algo que es menos escabroso, paso a compartir algunas de las frases del Papa Francisco que dijo durante todo su pontificado. El Papa Francisco comentaba estas frases. No tengan miedo de soñar a lo grande. Dios quiere que nuestra vida sea plena y llena de alegría. La esperanza cristiana es un don que Dios nos da si salimos de nosotros mismos y nos abrimos a Él. No se dejen robar la esperanza. Jesús ha vencido el mal y Él nos acompaña siempre. Jesús vino a buscar a los pecadores, no a los perfectos. Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Amar es darlo todo, sin miedo, sin cálculos. Es un don que brota del corazón. El amor de Dios es gratuito. No se compra ni se vende. Es simplemente dado. Una vez que hemos leído estas 7 frases, yo me hago una pregunta. Si eres católico, ¿tú a qué le llamas ser católico? ¿A ser don perfecto? ¿A ser doña perfecta? ¿A ser doña o don golpes de pecho? Porque si a eso es a lo que tú le llamas ser católico, déjame decirte que estás mal. Entiendes mal las cosas. Ser católico significa todo el día practicar la virtud, sin andar señalando al que comete el error. Porque a lo mejor esa persona a la que tú estás señalando sí está cometiendo un error, pero tú estás cometiendo muchos otros. Es un pecado ser prejuicioso. Es un pecado juzgar a los demás injustamente. Tú cuando señalas a una persona, señalas un error, según tú, pero esa persona a la que tú estás señalando podría decir que tú te equivocas en esto, en aquello, en lo otro. Tú te enojarías porque te está haciendo ver tus cosas. Yo me pregunto, ¿qué habría sucedido con toda esta horda de gente indisciplinada, indecente e inmoral que se dedicó 12 años a insultar al Papa Francisco si el Papa Francisco les hubiera hecho una carta suplicándoles que vieran el interior de su alma, el interior de su conciencia? Porque es claro que jamás se lo hubieran tomado a bien. Hoy no vivimos en una sociedad, no nos destacamos por ser una sociedad que busque reflexionar, que busque la verdad, que busque el conocimiento, que busque salir de la ignorancia, que busque salir de su esfera de cristal. Hoy nos encontramos más que nunca en una sociedad que está completamente dividida. Digo, uno de los síntomas es la iglesia, pero también otro de los síntomas son las naciones, en donde está permeando una inmoralidad terrible, en donde está permeando una terrible confusión, no solamente en cuestiones morales, sino también en cuestiones éticas, en cuestiones filosóficas, y sobre todo en cuestiones de carácter jurídico. En México, por ejemplo, vivimos esta crisis terrible del narco, en donde los señores de la guerra no solamente no se cansan de esparcir el terror y el miedo en toda la población,
sino no se cansan de quitar vidas inocentes. No se cansan de hacer el mal, no se cansan de romper sus códigos que, según esto, tienen, pero no sé ni cuáles sean. Adelanto, habrá un video con Andrea Ramírez Gassier acerca de la contracultura del narco. En otros países también vivimos la polarización en torno a, pues, la migración. El Papa Francisco fue uno de los principales promotores de la defensa de los derechos de los migrantes. Lo que hace Donald Trump de decir que todos los migrantes son delincuentes y son lo peor de lo peor, eso es un acto terrible de discriminación y sí promueve el odio. La verdad es que sí promueve el odio. Por eso te digo que yo antes de ser de derecha soy católico, porque no idolatro hombres, no idolatro hombres. El Papa puede cometer errores también, y de hecho, no se idolatra al Papa. Quien idolatre al Papa también está en un error. Sin embargo, no se debe de confundir idolatría con defensa, idolatría con disciplina, idolatría con mansedumbre. Recordar que no es más inteligente el que es más agresivo, sino el que es más astuto y manso. Por eso el dicho famoso, ser astuto como serpiente y manso como paloma. La forma más adecuada de hacerle llegar tus preocupaciones al Papa es a través de tu obispo, a través de tu cardenal. Y eso está escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica. No abres un canal de YouTube y empiezas a despotricar en contra del vicario de Cristo. No abres un canal de YouTube y empiezas a decir lo que a ti te parece o no. Todos estos ideólogos de la derecha, que se llama Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta, todos estos sudamericanos hacen un gran trabajo en cuestión política. En cuestión teológica y en cuestión religiosa están reprobados. No es gente autorizada para andar hablando mucho menos en contra del clero. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera son sacerdotes. No voy a juzgar la vida personal, pero jamás he visto a Pablo Muñoz y a Agustín Laje ir a misa o hacer su actividad cultural y política en nombre de Dios. Lo hacen en nombre de una batalla cultural. Ven a la iglesia solamente como un rubro importante que debe de mantenerse vivo para disque mantener la cultura de Occidente. ¿Cuál cultura de Occidente me habla? ¿De cuál? Hace mucho que Occidente no tiene cultura. Hace mucho que Occidente está inmerso en el relativismo moral y ético. Si siguen habiendo personas de bien, es porque vienen de familias católicas o simplemente porque son personas muy éticas. Pero desde hace mucho tiempo Occidente está echado a perder. ¿De qué cultura me hablan? ¿De la cultura que mató la masonería? ¿De la cultura que mató el protestantismo? Tendríamos que regresarnos a época de la Edad Media, hace muchísimos siglos. A mí no me vengan con, como dirían los argentinos, con pelotudeces. A mí no me vengan con payasadas, en pocas palabras. No les interesa un rábano la iglesia. Les vale corneta, les vale mucho la iglesia. Probablemente les interese la iglesia de manera cultural. Yo estoy hablando de la iglesia de manera espiritual, teológica, cultural y religiosa. Si vamos a dar la batalla, vamos a darla bien. No podemos dar una batalla cultural sin evangelizar. Por eso el nombre del título de este video. ¿Qué iglesia tenemos que ser? ¿Qué iglesia tenemos que predicar? Una iglesia que se rasga las vestiduras porque cierto sacerdote o cierto papa no hacen las cosas como debería de ser. ¿O vamos a hacer una iglesia en salida que va a decir, a ver, si aquí hay un mendigo, le voy a dar de comer?
le voy a dar dinero. A ver, si aquí se están peleando, los voy a separar para que ya no se peleen. Si hay alguien que robó, le voy a explicar por qué está mal que robó. Si hay alguien que está cometiendo mentiras o algo que pueda perjudicar la fama, la moral de una persona, hacérselo saber. Dios, ¿por qué está mal escuchar al mundo? Precisamente Jesucristo nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo. Y la manera de entenderse con los hombres es dialogando. ¿Por qué no puedo escuchar a alguien sus peticiones? ¿Por qué yo no puedo escuchar a alguien lo que tiene que decirme? Porque estamos hablando entonces de que me estás comentando de que la iglesia o el católico tiene que llegar a imponer un evangelio. No somos musulmanes, ¿eh? Que quede claro que no somos musulmanes. El evangelio no se impone a la fuerza. La conversión tiene que ser genuina. La conversión al cristianismo tiene que ser genuina y de manera personal. ¿En qué sentido digo personal? Es por propia cuenta. No porque alguien me lo está forzando a hacer. Nos ha hecho mucho daño el secularismo, el laicismo, la masonería. Pero no por eso vamos a apresurar las cosas. Hay un libro sagrado que tenemos los cristianos. La Biblia, 73 libros. Y ahí están escritas muchas profecías que deben de cumplirse, nos guste o no, queramos o no. Se ha hablado mucho de que el último papa de la Iglesia Católica sería un papa negro. No se sabe si esa profecía hace alusión a que es un papa o un cardenal de origen africano, si va a ser un papa negro por dentro, es decir, alguien que no está cercano a la luz, ¿no? A la luz. No se sabe. Y yo insisto, ¿por qué creemos que estamos en lo correcto al señalar a alguien? Yo quisiera hacer otra pregunta. Si tú eres católico, vas a misa y te gusta la pastoral, ¿qué tipo de laico eres? ¿Eres un laico que nada más va a misa, reza de vez en cuando el rosario, se persigna de vez en cuando en las noches, habla con Dios de vez en cuando? ¿Eres alguien preocupado y ocupado en su iglesia? ¿O simplemente eres alguien católico que poco o nada le importa a la iglesia? ¿O eres alguien mojigato, ¿no? Puritano, que ni siquiera entiende lo que está leyendo, pero que a su vez quiere un papa a modo? El papa, damas y caballeros, tiene que estar a modo del Espíritu Santo. El papa tiene que estar a modo de Dios y a modo de Cristo, no de la humanidad. No podemos pretender decir que el papa no debe de estar a modo de la humanidad si nosotros queremos que el papa sea de derecha. Y lo mismo si somos de izquierda. Creo he sido muy repetitivo, pero no se debe de perder este enfoque. Las ideologías en la iglesia no tienen cabida. Lo único que tiene cabida en la iglesia es la filosofía de los santos padres, creadores de la iglesia, como lo es los 12 apóstoles de Cristo, y de ahí en adelante, como lo fueron Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Ignacio de Loyola, etcétera. Se ha hecho rumor de que la competencia por el Vaticano hoy en día está más fuerte que nunca. ¿Saben a qué se refería el Papa Francisco cuando dijo que quería acabar con el clericalismo? A eso precisamente. A acabar con años
de ver al sacerdocio como una competencia por el poder, como una competencia por ver si llego a ser papa. Ay, si llego a ser papa, ahora sí podré morir en paz. Exista o no un Dios, exista o no la Virgen María, exista o no el paraíso, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es a lo que se refería en vida el Papa Francisco. El Papa Francisco también estuvo en contra del capitalismo aborazante, del metacapitalismo, porque el metacapitalismo no genera personas felices. El metacapitalismo genera personas infelices, vacías. Hace que a Dios se le vea como a un Santa Claus y no como lo que es el creador de la vida. Entonces, justo por eso, hoy es peligroso hablar hablando de que no, toda la comunidad católica quiere al cardenal Robert Sara del Papa. Porque yo, en específico, no tengo un candidato. Yo, Alejandro Estebanés, no tengo un predilecto, un gallo, como decimos en México. Yo no politizo a la Santa Madre Iglesia. Quienes se han atrevido a politizar a la Santa Madre Iglesia es porque no tienen madre. Es porque no tienen madre. ¿A quién se le ha ocurrido ver la sucesión de Pedro como una carrera presidencial, como algo completamente mundano, como algo completamente herético y pagano? La decisión está en los cardenales. La decisión está en el Espíritu Santo. Y si no somos capaces de respetar eso, en verdad, no se digan católicos. Váyanse de la iglesia. No los necesitamos. Y hablo a nombre de todos los jóvenes y personas que queremos vivir un catolicismo y un cristianismo en sí sano. Que tenemos hambre de conocer a Cristo, no de conocerlos a ustedes. A la iglesia no se va en búsqueda de hacer amigos, de tener novia, de casarse. No. A la iglesia se va en búsqueda de conocer a Cristo y de conocernos a nosotros mismos. Ya si de las relaciones pastorales y en comunidad surgen amistades, pues qué bueno, qué bueno. Y si no, también. Porque la función principal de los grupos de el coro de la iglesia y de todo lo que sabemos que existe no es la pachanga, es adorar a Cristo, adorar a Dios. El ir de misiones, lo mismo. Repito, si de ahí surgen amistades, qué bueno. Si de ahí surge una amistad con el sacerdote, qué bueno. Hay quienes van a la iglesia para ver si se ligan al sacerdote, para ver si se ligan a una monaguilla, que bueno, hay monaguillas ya. Estoy a favor o en contra de ese tema, en este momento no lo voy a decir. Si se ligan al monaguillo, no van a la iglesia por realmente tenerle un amor a Cristo. Yo trabajo. Yo que más quisiera haber estado en misiones en esta Semana Santa. Yo que más quisiera haber estado en alguna función pastoral de la iglesia. No puedo porque tengo trabajo. Pero en mis ratos libres pienso en qué he pecado, pienso en qué he omitido actuar. Los pecados son de pensamiento, palabra, obra y omisión. En mis ratos libres, cuando puedo, ¿sí? Hablo con Dios. Cuando puedo, rezo.
porque tengo un trabajo de tiempo completo. Pero trato de estar con Dios en mi pensamiento y en mi corazón. Así es como debemos de estar la iglesia, así es como nos tiene que recibir el próximo papa que suceda al Papa Francisco. No es, bueno, el que nos da, bueno, el que va a hacer. No, 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 no. Porque es asumir que la iglesia tiene dueño, es asumir que la iglesia tiene un patrón mundano, un dueño mundano, cuando no es así. La iglesia somos todos, sacerdotes, laicos, el clero en general, Cristo, las hermanas consagradas, los hermanos consagrados, las monjas, los monjes, los religiosos. Todos nosotros somos iglesia. Y no puede ser que la única responsabilidad de lo que supuestamente está haciendo mal la iglesia haya recaído en el Papa Francisco o recaiga o vaya a recaer en el futuro Papa que tengamos. ¿Saben? En las misas al final, en algunas iglesias, se reza por el aumento de vocaciones sacerdotales. ¿Por qué? Porque sencillamente ha habido muchos jóvenes que seguramente han tenido un interés por acercarse a la iglesia, pero gente llena de doctrinalismo, y gente llena de pura doctrina y cero espiritualidad, los ahuyentó. O sencillamente porque el mal está acabando con la vida terrenal de muchos sacerdotes. Están más empeñados en ver qué está haciendo mal la cabeza de Cristo. Yo le hago una pregunta a la iglesia en general. ¿Qué hacen cuando un sacerdote les pide ayuda? ¿Qué hacen o han hecho ahora que se convocó a la marcha por la paz por el desagradable homicidio en contra del padre Marcelo Pérez Pérez? En verdad se los digo, antes de terminar, dejen a lo de Roma, y a ustedes encárguense, ¿sí? Ustedes encárguense de lo que les corresponde como laicos. Porque muchísima gente católica ve la paja en ojo ajeno y no en el propio. Hay mucha gente en la iglesia que no cae bien. Hay mucha gente en la iglesia que es insoportable. Y muy seguramente toda esa gente es la que está criticando hasta el día de hoy, ya muerto, al Papa Francisco. Ha habido gente incluso que deseaba la muerte del Papa Francisco. Ay, a ver si ya muerto, ya regresamos al catolicismo. Esos son comentarios de gente que no está bien de la cabeza, que no está bien de aquí, tampoco está bien del alma. Voy a compartir rápido una foto para que se den cuenta de lo peligroso que están siendo las ideologías dentro de la propia iglesia, dentro del propio clero.
Bueno, aquí podemos ver claramente cómo, eh, desgraciadamente, todas estas cosas de competencia, ¿no? De esta necedad de tener ideologías en la iglesia o de entender a la iglesia solamente de manera política, ¿no? Pues está empezando a podrir muchas cosas, permear otras tantas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este es un cuadro de los cardenales que posiblemente puedan ser papas. El primero en la lista es un moderado italiano de nombre Pietro Parolin. Es considerado un moderado, eh, es decir, moderado con respecto del tema de subrogación e ideología de género. Cardenal Peter Erdó es un conservador húngaro, conservador con respecto del tema de los migrantes y sobre todo con respecto de o bueno, del entendimiento liberal de la doctrina de la Iglesia. Cardenal Luis Antonio Tagle es liberal, filipino, con ideologías políticas de izquierda, apoya los derechos de la comunidad LGBT. El cardenal Matteo Zuppi, igual otro liberal, italiano, modernista y de izquierda. Es más liberal que el cardenal Tagle, o sea, más liberal que el filipino. El cardenal Raymond Leo Burke, estadounidense, muy conservador y crítico de las reformas del Papa Francisco. Crítico de las reformas del Papa Francisco. Por otro lado, tenemos a un holandés, quien es el cardenal Willem Jacobus Eyck, conocido por su fuerte conservadurismo, particularmente con respecto de los temas maritales. El cardenal Peter Coudo Turkson, un ganés, es decir, de Ghana, África, es moderado con respecto de los temas de la criminalización de la homosexualidad. El cardenal Malcolm Ranjit de Sri Lanka, conservador con respecto de los temas LGBT, sobre todo con respecto de los derechos de las personas LGBT. Y como último de este cuadro, o de al menos de este cuadro, que es lo que se ha sabido hasta el momento, tenemos a un alemán, cardenal Gerhard Ludwig Müller, conservador y muy crítico de las, pues, reformas del Papa Francisco, todo lo relacionado al Papa Francisco prácticamente. Tenemos, pues, esta situación, ¿no? En donde periódicos, ¿no? Como La Derecha Diario, el cónclave papal se inclina a elegir un italiano. Las principales opciones son Pietro Parolin, moderado, Matteo Zuppi, progresista, Pier Battista Pizzaballa, perdón, conservador, Claudio Gugerotti, moderado. Vamos a ver cuáles son los comentarios de la gente. Para que vean cómo es un cáncer que haya ideologías dentro de la iglesia y no evangelio. Dice, elijan al conservador negro o blanco, pero que sea conservador, ¿no? Eh, Diego Porra Peralta, un conservador con el apellido Pizzabala. Amigo, los memeros necesitamos a ese papa, por favor. Mateo Zuppi es el mago sin dientes. Si eligen otro progre moderado, estamos jodidos, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que dice Ricardo Vargas. Progre no. Santi Lanati. Ron
Ron Tarazonap dice, esto ya se transformó en partidos políticos, ¿no? Esto ya se transformó en partidos políticos, jajaja. Vamos a ver cuáles son las respuestas de la gente. Uno no vive sin el otro, siempre fue así. Es política, no sé qué te sorprende. Pues sí, más en el Vaticano hay que ser bien cauteloso para ver a quién elegir. Sasha Davoli dice, van a elegir al más zurdo. Aquí David Robert Sara, bueno, Robert Sara es un cardenal africano que ha sido altamente crítico con muchas cosas que hizo el Papa Francisco, ¿no? Ahora, yo no estoy en contra de que la gente manifieste su diversidad de pensamiento. Somos libres. Dios nos hizo, nos creó con libre albedrío. Pero no por eso vamos a pretender ideologizar a la iglesia con ideologías mundanas. Dice, y el negrito, todos queríamos al negrito. Turco dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Luego, Absolute Paranormal. Dice, cualquiera menos Supi es admirador de las revoluciones sociales latinoamericanas, pero jamás ha dicho nada en contra de las narcodictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Dice Mateo Damián, gracias a Dios que la Iglesia Católica no es una democracia, si no ya hubiéramos dejado de existir hace rato. Mirá si a los cardenales les va a interesar la campaña que hacen ustedes en redes sociales. Este comentario me fascinó. Lo repito de una manera más fuerte. Gracias a Dios que la Iglesia Católica no es una democracia, si no ya hubiéramos dejado de existir hace rato. Mirá si a los cardenales les va a interesar la campaña que hacen ustedes en redes sociales. Redes sociales. Las redes sociales, como todo mundo ya lo sabe, y si no lo sabe, en este momento lo va a saber, han funcionado como arma de doble filo. Las redes sociales han funcionado como arma de doble filo. Y tú te preguntarás, ¿qué podemos hacer en contra de eso? Bueno, no podemos hacer nada, pero cada quien dentro de su esfera sí puede hacer algo y es empezar a informarse en medios del Vaticano, con los sacerdotes preguntándoles cosas, ¿no? A la antigüita, como se hacía, la verdad. Las redes sociales han servido para bien y han servido para mal. Y hay mucho católico en redes sociales, que realmente es muy deplorable lo que hacen. Son loquitos, taraditos, ahí hablando de cosas que ni entienden, que ni saben, pero dicen que la Virgen de Fátima dijo esto, dicen que el Papa Francisco es esto y el otro. Trastornados, locos, que no sirve para nada. Gente que no tiene más que dar puro mensaje de desesperanza. Yo aquí vengo a darte mensajes que despierten tu conciencia y claro, a darte propuestas. Y como bien dijo el comentario que acabamos de leer a continuación, bendito Dios, la iglesia no es una democracia. Y qué bueno que así lo es. Porque si hubiera existido una revocación de mandato, varios hubieran hecho campaña para quitar al Papa Francisco. Y entonces allí, en donde vemos, ¿no? Reflejada la fe de muchas personas. Jesucristo dijo algo muy cierto. Y eso es algo que por más allá de que se les recuerda a toda esta gentuza que lo que hace nada más es hablar mal de las personas, ¿no? Siguen y siguen y siguen con el tema. Jesucristo dijo, los infiernos no prevalecerán en contra de mi iglesia. Y su iglesia es la iglesia católica, la que existe desde el año 33 después de Cristo hasta la fecha de hoy. Todas las demás que te dicen que puedes interpretar la Biblia a tu antojo, quitándole hojas, da igual, de todas maneras dice lo mismo, que yo nací de nuevo porque fui bautizado, o sea, toda esta bola de bautistas, de evangélicos, esta gente que no es cristiana, ¿sí? Esa no es la iglesia de Cristo. ¿Y por qué no es la iglesia de Cristo? Porque emanan
de doctrinas heréticas, de personas que nunca fueron capaces de ser, en verdad se los digo, disciplinadas y sobre todo sensatas de seguir una autoridad, como lo es el sucesor de Pedro. Lutero fue alguien que se llevó al infierno a muchas personas, condenó a muchas almas, y toda esta gente que dice que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis, está en su derecho de expresarse como más le guste, más le convenga. Pero una cosa yo sí le digo a todas estas personas, todavía están vivas y tienen tiempo de aportarnos algo a los católicos para que no se pierda muchas de las cosas que incluso ustedes se llevaron de la Iglesia Católica, como lo es la prédica. Si hay algo que va a tener un protestante por antonomasia es que va a saber hablar en público. Regresen. Y esto no quiero que se tome como de, ay, católico le dice a los protestantes que regresen, porque no va por ahí. Yo lo dije al inicio del video. Ustedes salieron de nosotros, ustedes son los que tienen que regresar. Sin embargo, hay cosas, hay virtudes que yo veo en ustedes, y ya dije una. Pero toda esta gentuza, que aún siendo católica, no cree en la promesa de Cristo de que la iglesia, su iglesia, prevalecerá a pesar de los infiernos, en verdad es gente que no tiene piedad ni de sí misma, y yo me sorprendo porque no tienen ganas de cambiar. Es ridículo pretender darle órdenes a un papa, y es ridículo pretender que uno está mejor porque no hace lo que según está mal que hace el papa. Está muy feo todo esto que estamos viviendo, y yo te invito para concluir este video. Si en verdad te dices cristiano y amas a la Iglesia de Cristo, ora, no solo por la paz mundial, no solo ores por la paz en tu país, y no solamente ores y pidas por el eterno descanso de alguno de tus familiares o del mismo Papa Francisco. Ora porque en verdad el Espíritu Santo se manifieste en los cardenales que van a participar en la elección del nuevo Papa. Porque una vez uno de los cardenales diga lo siguiente: habemos Papa, una vez dicho eso, hay Papa, y sea de izquierda o sea de derecha, será el Papa de la Iglesia Católica. Y eso significa algo muy positivo: la Iglesia Católica continúa. El día que la Iglesia no tenga cabeza visible, el día que la Iglesia visible no tenga cabeza, ese día preocúpate, ese día preocúpate, ese día rásgate las vestiduras, porque quién sabe qué va a pasar. Independientemente de las cosas, Cristo, y eso lo sabemos todos, es cabeza de la Iglesia, visible e invisible, pero Pedro es el pastor. Preocúpate el día que no haya un sucesor de Pedro en el Vaticano. Porque repito, ese día ni tú vas a saber qué hacer. Papa Francisco, gracias por tu pontificado, por tu amor y por mostrarnos que debemos ser una iglesia en salida. Gracias, Papa Francisco, por haber sido el primer Papa hispanoamericano de la historia de la Iglesia de Cristo. Gracias, Papa Francisco, por pedirnos que seamos revolucionarios, que tengamos el coraje de ir contra la corriente y también que tengamos el coraje de ser felices. Hoy en día casi nadie se atreve a hablar de esa manera. Santo Padre, hoy estás con Benedicto XVI, con Juan Pablo II, reunido con el apóstol Pedro, con nuestro Señor Jesucristo y con su Madre María. Muchas, muchas gracias. Que Dios te bendiga, Papa Francisco.